aspectos legales de la publicidad con fines turísticos. La publicidad intenta persuadir a las personas para que compren un servicio o producto y en el caso de que ya lo hayan realizado, que lo hagan nuevamente. Su principal objetivo siempre es lograr vender ese producto o servicio. Para conseguir esto, utiliza distintas estrategias, pero su función siempre va a ser resaltar aquellas cualidades o características de este servicio o producto justamente para convencer a un potencial consumidor de la compra del mismo. ¿Cuándo una publicidad se considera engañosa? Aquí encontramos la definición en la Ley de Lealtad Comercial, que en su última modificación del año 2019, en el artículo 11, dice que es aquella que se realiza mediante inexactitudes u ocultamientos, y que esas inexactitudes u ocultamientos son las que pueden inducir entonces a quien vaya a adquirir ese servicio o ese bien al error, al engaño o a la confusión, con referencia a todas las características que ese producto o servicio posee, que pueden tener que ver, por ejemplo, con su naturaleza, sus orígenes, su calidad, sus propiedades, las cantidades, el precio que tienen, las condiciones en que este servicio o producto se comercializa, todo lo que hace a la característica del producto o servicio que se pueda prestar entonces a engaño, a error, a confusión por la forma en que se está publicitando, llevando entonces a ocultar algo que no se quiere mostrar o a presentarlo de una manera inexacta. Este tipo de publicidad se encuentra entonces expresamente prohibida por esta normativa. También encontramos que hace referencia al tema la ley de agentes de viajes, que dice que cuando se publicita entonces se tendrá que reflejar exactamente, sin dar lugar a ningún tipo de confusión, el tipo de servicio que se está ofreciendo. Es decir, que tiene que ser claro, no puede dejarse a la persona, al potencial consumidor, en una situación de incertidumbre, de inexactitud, de error. ¿Sí? El servicio tiene que ofrecerse dejando muy en claro qué es lo que se está publicitando, sin que haya confusión alguna. Con respecto a los anuncios o propaganda, deben figurar en los mismos tres requisitos indispensables que establece el decreto que reglamenta a la Ley de Agencias de Viaje, el decreto 2182 del año 72, que en su artículo 11 dice que hace falta mencionar siempre en estas propagandas o anuncios el nombre de la agencia, el número de licencia que tiene y la categoría en la cual se encuentra inscripta. Vemos abajo entonces el ejemplo de el nombre de la agencia, Cachito Tour, número de licencia, Legajo 12345, y la categoría EBT. Por supuesto, es todo ficticio, ¿sí? Es simplemente a los efectos académicos el ejemplo. Bien, vemos en pantalla entonces la pregunta que nos dice qué características debe tener la oferta. Cuando se oferta un servicio hay tres aspectos fundamentales que deben tenerse en cuenta. El primero es la vigencia que va a tener esa oferta. El segundo es todas aquellas limitaciones que se pueda hacer a la misma. Y el tercero es la cuantificación de lo que se está ofertando. Vayamos paso por paso. La primera, la vigencia, hace referencia a la fecha concreta, específica de comienzo y finalización que va a tener. Hay que estipular con mucha precisión desde qué día, de qué mes, de qué año y hasta qué día, qué mes y qué año. No poner temporada alta, temporada baja y pensar que eso es suficiente. No, ¿qué implica cada cosa? ¿Desde qué fecha hasta qué fecha? Luego las limitaciones, las condiciones, las formas en que se llevará a cabo. Es decir, por ejemplo, si
incluye o no incluye impuestos, en qué tipo de moneda se deberá abonar la tarifa, si la tarifa es por persona o en base doble, si incluye o no incluye los días feriados, bueno, todo lo que tenga que ver con las particularidades de esta oferta se tienen que dejar bien en claro. Vemos un ejemplo, ¿sí?, que nos dice tarifa por persona en pesos, ahí sabemos que es por cada una de las personas que decidan seguir esta oferta, aceptarla. Nos está diciendo la moneda también, que es en pesos. Impuesto no incluido, y pone entre paréntesis qué impuestos son, ¿sí? Acá ya sabemos que hay límites en cuanto a lo que tenemos que pagar y no. La vigencia, ¿sí?, del 1 del 12 del 2020 al 31 del 12 del 2020 nos dice, bueno, sabemos cuándo empieza y cuándo termina, y nos aclara que esto exceptúa los días feriados. Por último, tenemos entonces como otra de las características que debe contener la oferta, que el proveedor informe la cantidad con que cuenta para poder cubrirla. Esto significa que cuando yo coloco en la leyenda de las cantidades sujeto a disponibilidad solamente, me es insuficiente. Yo tengo que puedo colocar sí sujeto a disponibilidad, pero aclarando entonces con qué stock dispongo de esas disponibilidades. ¿Sí? Por ejemplo, como vemos abajo, dice oferta válida del 1 al 30 de diciembre de 2020 o hasta agotar stock. Hasta agotar la disponibilidad de 10 plazas, lo que ocurra primero. Es decir, yo puedo poner sujeto a disponibilidad o hasta agotar stock, pero después tengo que continuar esa frase colocando de y la cantidad de la que yo dispongo para cubrir la oferta que estoy realizando. Requisitos para describir las imágenes en la publicidad turística. Ley 26.104. En esta normativa encontramos los 3 requisitos que deben tener todas aquellas imágenes de atractivos que se utilicen en las publicidades con fines turísticos. La norma habla de que tienen que describirse 3 características. La primera es cómo se denomina el atractivo. La segunda, a qué localidad pertenece. Y la tercera, la provincia donde se encuentra localizado. No se debe colocar solamente el nombre de la provincia o solamente el nombre del atractivo. Tienen que estar estas 3 juntas para cumplir con lo que estipula la norma. Pautas en cuanto a la publicidad gráfica, también la televisiva o cinematográfica. Lo primero es el tamaño con que se escribe, ¿sí? Los caracteres tipográficos, la letra, ¿sí?, no tiene que ser inferior a los 2 milímetros de altura. ¿Por qué? Porque si es inferior a eso, se dificulta su lectura. Por lo tanto, no es clara esa publicidad. Después, si se trata de publicidad gráfica que va a ser exhibida en lo que es la vía pública, esto no tiene que ser inferior al 2% de la altura de la pieza publicitaria que se vaya a colocar en la calle, ¿sí? Por lo menos tiene que tener una altura del 2%. Siempre nos estamos refiriendo a lo que se escribe en ella, ¿sí? Las características de lo que se está ofertando, del servicio o producto. Luego, la escritura, ¿sí?, tiene que ser idéntica. No puedo mezclar muchos distintos tipos de fuentes. No quiere decir que tenga que escribir todo con el mismo tipo de fuente. Con fuentes me refiero al tipo de letra que elegimos, ¿sí? Como cuando los más comunes en los procesadores de texto, que pueden ser Arial, New Roman, Verdana. Bueno, las que vemos aquí en pantalla son ejemplos de ellos. Porque no puedo elegir muchas fuentes distintas, porque confunde la comprensión del texto, confunde el poder tener en claro las características de lo que se está ofertando. Por lo tanto, cuanto menos
tipos de fuentes distintas existan, más claro va a ser el mensaje. Bueno, luego también todo lo que hace al contraste de colores. Vemos a la izquierda de la pantalla cómo tenemos un fondo amarillo con letras negras. Esto es un ejemplo de color contrastante donde se puede observar con claridad lo que se encuentra escrito. Esta es otra de las exigencias de la normativa, siempre que los colores del texto contrasten con el fondo en las publicidades. En el caso de la publicidad televisiva se exige un tiempo en la que el mensaje de la oferta tiene que permanecer en pantalla, ¿sí? Para que el ojo humano pueda captar, justamente leer lo que allí se menciona. El tiempo de permanencia mínimo no podrá ser inferior a los 3 segundos en pantalla. Y debajo nos referimos entonces a otra de las exigencias legales, que es el tipo de letra que se utiliza, que lo que se pide, lo que se exige por parte de la ley es que sea de fácil lectura, sea legible. Vemos ejemplos de algunos tipos de letras que lo son y otros que no. ¿Sí? Los que sí lo son, a la izquierda de la pantalla, algunos muy conocidos y utilizados como Arial, Verdana. Bueno, solamente son ejemplos, no son los únicos, que los podemos ver y entender e interpretar con facilidad. Los que se encuentran a la derecha quizás sean estilos más artísticos, más creativos, pero no son de fácil lectura, de fácil comprensión. Y justamente es lo que no debe suceder en una publicidad donde se está ofertando un producto o servicio. Bueno, hicimos un repaso de las principales normativas que hablan acerca del tema. Algunas son específicas del turismo y otras no, pero sí aplicables al área. Hay que tener entonces todos estos aspectos en cuenta para evitar futuros reclamos, siempre procurando de que lo que se está ofertando en esa publicidad sea claro, no dé lugar a ambigüedades, fácil de leer, con el tiempo suficiente como para quien lo tenga que observar pueda hacerlo, y con el detalle en cuanto a las imágenes y su descripción que la ley exige. Bueno, gracias por su atención.